La misa en la Biblia. El sacrificio de Abraham. Hablemos ahora sobre Abraham, quien es un hombre del desierto, probablemente acaudalado, a quien Dios le pide que lo deje todo y le siga. Leamos Génesis 12 del 1 al 2. Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Palabra de Dios. Dios también le va a cambiar el nombre. Ya no será más Abraham, sino Abraham, que significa padre de una muchedumbre o padre de muchos pueblos. Leemos Génesis 17:5. No te llamarás más Abraham, sino Abraham, pues te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. Palabra de Dios. Abraham, quien es ya un anciano, que no puede tener hijos, se convertirá en nuestro padre en la fe, porque creyó en Dios y le obedeció hasta en las pruebas más difíciles, como veremos más adelante. Sacrificio de alianza. Hay un par de sacrificios en los que participa Abraham que nos hablan mucho sobre la Santa Misa. El primero lo encontramos en el capítulo 15 del Génesis, donde vemos que Abraham y Dios están haciendo una alianza, en la cual el Todopoderoso se compromete a entregar a los descendientes de Abraham la tierra de Canaán. Esta alianza, la que por cierto no terminará con Abraham, sino que seguirá con su descendencia, y eso nos alcanza hasta nosotros, es sellada como se hacía en aquellos tiempos, con sacrificios de animales. Leamos Génesis 15 del 9 al 10. Yahvé contestó: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó él todas estas cosas y partiéndolas por el medio, puso cada mitad enfrente de la otra. Los pájaros no los partió. Palabra de Dios. El rito de la alianza consistía en partir un animal. Luego ambas partes pasaban por en medio y se comprometían a que si no cumplían con las condiciones del pacto, entonces sucedería con ellos lo mismo que sucedió a los animales sacrificados. Lo que extraña en este caso es que solo Dios cruzó por en medio de los animales. Abraham no lo hizo, como lo podemos leer en Génesis 15 del 17 al 18. Y puesto ya el sol, surgió en medio de las densas tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre aquellos animales partidos. Aquel día firmó Yahvé una alianza con Abraham. Palabra de Dios. Como vemos, el que cruza es Yahvé Dios, y cruza solo, pues esta alianza es un pacto unilateral. Por así decirlo, Dios mismo pagará a Dios un alto precio por nuestras rebeldías. Esto nos recuerda a lo que dice Isaías 53 del 4 al 5. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus llagas hemos sido sanados. Palabra de Dios. Isaías nos habla del altísimo precio que pagará Jesús, quien es Dios, por nuestro pecado. El sacrificio de Isaac. A los 100 años de Abraham nace milagrosamente su hijo Isaac, al que su anciano padre amaba muchísimo. El muchacho creció y un día Dios puso nuevamente a prueba la fe de Abraham, pidiéndole que le entregara a su único hijo en sacrificio. Vamos a leer Génesis 22 del 1 al 2. Tiempo después Dios quiso probar a Abraham y lo llamó. «Abraham», respondió él, «aquí estoy». Y Dios le dijo: «Toma a tu hijo, al único que tienes y al que amas, Isaac, y vete a la región de Moria. Allí me lo ofrecerás en holocausto, en un cerro que yo te indicaré». Palabra de Dios. La prueba es muy dura, pero el texto nunca dice que Abraham dudara o renegara de lo que Dios le pedía en ese momento. Entregar a su hijo, el único que tiene y al que ama. Por el contrario, se pone en camino, como leemos en Génesis 22 del 4 al 6. Se levantó Abraham de madrugada, ensilló su burro, llamó a 2 criados para que lo acompañaran y tomó consigo a su hijo Isaac. Partió la leña para el sacrificio y se puso en marcha hacia el lugar
que Dios le había indicado. Al tercer día levantó los ojos y divisó desde lo lejos el lugar. Entonces dijo a los criados: «Quédense aquí con el burro. Yo y el muchacho iremos hasta allá para adorar y luego volveremos donde ustedes». Abraham tomó la leña para el sacrificio y la cargó sobre su hijo Isaac. Tomó luego en su mano el brasero y el cuchillo, y enseguida partieron los dos. Palabra de Dios. Parten en burro rumbo a la región de Moria, a adorar a Dios, dice Abraham. Tengamos muy presente que este sacrificio es un acto de adoración, y es obviamente una prefigura de la muerte de Jesús en la cruz, el más grande acto de adoración a Dios. También es importante tener en cuenta que Moria está en Jerusalén, ahí donde siglos después Salomón edificará el gran templo de Yahvé, donde los judíos adoraban a Dios con sacrificios, como lo podemos leer en 2 de Crónicas 3:1. Salomón comenzó pues a edificar la casa de Yahvé en Jerusalén, en el monte Moria, donde Dios se había manifestado a su padre David. Palabra de Dios. Dios proveerá el cordero. A continuación, Isaac hará una pregunta, cuya respuesta es fundamental para nuestro curso de la misa en la Biblia. Leamos Génesis 22:7. Entonces Isaac dijo a Abraham: «Padre mío», le respondió. «¿Qué hay, hijito?», prosiguió Isaac. «Llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham le respondió: «Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío». Y continuaron juntos el camino. Palabra de Dios. Quizás sin saberlo, Abraham hace una profecía que se cumplirá más de 1000 años después, cuando Jesús se ha presentado como el Cordero de Dios por Juan el Bautista. Pero de eso vamos a hablar a fondo cuando lleguemos a los Evangelios. Finalmente llega el momento del sacrificio y está por demás decir que ese debió ser un momento muy difícil para Abraham y su hijo Isaac. Vamos a leer Génesis 22 del 8 al 12. Al llegar al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó un altar y puso la leña sobre él. Luego ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre la leña. Extendió después su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel de Dios lo llamó desde el cielo y le dijo: «Abraham, Abraham». Contestó él: «Aquí estoy». «No toques al niño ni le hagas nada, pues ahora veo que temes a Dios, ya que no me has negado a tu único hijo». Palabra de Dios. Vemos que Abraham al llegar a aquel lugar coloca un altar, pues iba a adorar a Dios con un sacrificio. Tengamos presente que la palabra altar significa el lugar del sacrificio precisamente. Vemos también que en ningún momento hay resistencia de parte de Isaac, quien, según cuenta la tradición judía, debió de ser un joven fuerte, capaz de cargar con leña suficiente para un holocausto mayor. Por eso sabemos que si él hubiera puesto resistencia a su padre de más de 100 años, seguramente Abraham no habría podido con su hijo. Ello nos lleva a decir que el sacrificio no es únicamente de Abraham, sino también de Isaac, quien se ofrece silenciosamente como sacrificio a Dios. Prefigura del sacrificio de Jesús. Todo este relato, que continúa hasta el versículo 18, es fundamental en nuestra fe, porque es una extraordinaria prefigura o tipología del sacrificio de Jesús en la cruz. Entendiéndolo, podemos entender un poco más lo que hizo Dios en nuestro favor. También entendemos mejor el sacrificio de la Santa Misa. Veamos algunos paralelismos entre el sacrificio de Isaac y el de Jesús. Ambos, Isaac y Jesús, nacieron milagrosamente con la intervención de Dios. Los dos son descendientes de Abraham, según cuenta Mateo 1:1. Eran hijos únicos muy amados de su padre. Obedecieron la voluntad del Padre. Dejaron su tierra para ir al lugar del sacrificio. Llegaron a Jerusalén en burro. El lugar del sacrificio fue un monte. Los acompañantes no llegaron hasta el lugar del sacrificio. Cargaron con la madera del sacrificio. Ambos fueron subidos a la madera. Isaac es atado a la leña, Jesús es clavado a la cruz. Isaac no murió, Jesús sí.
Abraham encontró un carnero, es decir, un cordero viejo, trabado por los cuernos en las espinas de una zarza. A Jesús le colocan en la cabeza una corona de espinas. En lugar de Isaac fue sacrificado el carnero. En lugar nuestro es sacrificado Jesús. En lugar de las ovejas es sacrificado el pastor. Abraham creía en la resurrección de su hijo, como leemos en Hebreos 11:19. Dios Padre resucitó a su hijo Jesús. Dios regresó a Isaac a su padre. Jesús regresó al cielo con Dios su Padre. Como estas hay muchas más similitudes, pero esas te las dejo de tarea. Analiza con calma este pasaje de Isaac y compáralo con la vida de Jesús, particularmente su pasión, muerte y resurrección. La cruz como acto de adoración a Dios. Finalmente, ya para concluir, quiero que veamos que el sacrificio de Isaac es un acto de fe, es un acto de obediencia, es un acto de amor y es un acto de adoración a Dios. Por otro lado, el sacrificio de Jesús en la cruz es el acto supremo de la fe, es el acto supremo de la obediencia, es el acto supremo de amor y sobre todo es el acto supremo de adoración a Dios. Por esa razón, participar de todo corazón en la Santa Misa, a pesar de nuestras limitaciones, es participar del sacrificio en el Monte Calvario. Es participar del sacrificio del pastor por sus ovejas. Es tomar parte del acto supremo de amor de Dios por sus hijos. Es ser lavado con la sangre del Cordero que nos limpia del pecado. Participar en la Santa Misa es renovar nuestra alianza con el Padre, y es vivir y agradecer la misericordia de Dios. Mi nombre es Francisco Delgado y te agradezco por seguir este curso de Biblia y compartir con otros esta serie de videos. Hoy no quiero pedirte que le des like, eso lo dejo a tu criterio, pero sí te pido que hagas una oración por mí, para que Dios me dé la fuerza suficiente para hacer su voluntad. Un Padre Nuestro o un Ave María serían oro para mí. Que Dios te bendiga.